Sí, estoy grabando. Ahora sí. Es que he cambiado de sistema. Ya. Perfecto. Habíamos quedado en, en la segunda parte del tema número 6, que son las características y las técnicas de formulación del plan. Habíamos dicho de que la formulación del plan es un arte y una ciencia. ¿Por qué habíamos dicho esto? A ver, quisiera que alguna de ustedes, por favor, alguno de ustedes, ¿por qué decíamos que la planificación y la formulación del plan es un arte y es una ciencia? Eh, Puede ser porque creo que, si no me equivoco, aquí lo que me ha notado que requiere una serie de pasos para cumplir, o sea, para hacer un plan, pero a la vez requiere la imaginación y la creatividad del que está haciendo el plan. Exactamente. Entonces, como bien decía Pamela, eh, juega un rol muy importante y muy trascendental la creatividad. Y esta creatividad, lógicamente, muchas veces no nos las va a dar la teoría, no nos las va a dar los libros, sino que esta creatividad tiene que surgir de esa forma que nosotros tengamos de ver las necesidades de la actividad turística. Lógicamente que también para mejorar nuestra creatividad tenemos que ver algunos casos, ¿no? Algunos ejemplos, las experiencias que hayan podido tener otros países, otros destinos turísticos, que va a incrementar esa ese imaginario que nosotros eh, tengamos. Porque lo óptimo sería de que uno pudiera aprender también y ver en el lugar de los sitios, ¿no? Y de los hechos, planes de desarrollo ya ejecutados. Pero sabemos que en nuestro medio es muy difícil poder viajar al extranjero para poder tener experiencias vividas sobre la actividad turística. Pero hoy en día tenemos una herramienta muy grande que lógicamente va a hacer crecer nuestra imaginación, porque a veces nosotros pensamos que eh, el medio que nos rodea es todo, y no es así. Hoy tenemos una herramienta muy, pero muy grande, como es el caso de los tutoriales, por ejemplo, los videos de YouTube, tenemos las redes sociales, y vale la pena de que ustedes puedan y deban inscribirse a grupos, por ejemplo, en el Facebook, hay muchos grupos o grupos de estudiosos del turismo, eh, y también hay, es decir, grupos de estudiantes de turismo de toda América Latina. Eh, en especial, eh, si vemos, por ejemplo, estos grupos de estudiantes, todo el tiempo están compartiendo experiencias
están compartiendo asimismo nuevos emprendimientos, nuevos destinos. Entonces es fundamental de que ustedes puedan tener acceso a ese tipo de información y puedan nutrirse de esa información, toda vez que les digo que, imagínense a la edad que uno tiene, yo sigo en esos grupos y todavía estoy inscrito en esos grupos y realmente me sirve como una fuente de actualización muy, pero muy interesante que me permite actualizar los conocimientos. eh, y, por ejemplo, yo llego a unas conclusiones muy simples, ¿no? Eh, las cosas casi son las mismas desde hace 30 años atrás. Lo único que ha cambiado es la denominación. Por ejemplo, en la parte de marketing, del marketing en general, ¿no? Eh, y con mi hijo que siempre nos ponemos a discutir esto porque él es gerente de una empresa, jefe de una empresa muy grande de distribución de productos masivos y ha viajado mucho con su empresa por casi toda América Latina. Entonces, lo único que cambia es la terminología, pero en el fondo, es decir, el segmento de la demanda, el nicho de la demanda, que nosotros lo conocemos así, porque así se nos enseñó, ahora ya son los clústeres, las cosas, entonces solamente han cambiado los nombres. Pero que sí hay una información muy grande, inmensamente grande, que inclusive si muchas veces uno tiene flojera poder leer, pero tiene la gran opción de poder ver los tutoriales, ¿no? Y poder escuchar. Y les digo que hay experiencias muy, pero muy lindas y también experiencias muy provechosas que nos van a permitir, en este caso, ampliar nuestra visión, porque antes era mucho más difícil, ¿no? Muchísimo más difícil, porque uno tenía que viajar y era difícil a veces viajar. Los que hemos tenido opción de poder recorrer gran parte del mundo, bueno, ha sido por azares del destino, por la voluntad de Dios, de que uno pueda viajar tanto y conocer tantos destinos turísticos o trabajar en tantos proyectos, ¿no? Pero hoy en día, es decir, estas opciones están abiertas solamente teniendo un poco de, en este caso, de voluntad, y esa voluntad es ingresar al Internet y ver esos YouTube. Por ejemplo, a mí me complace mucho cuando veo estos chicos, como es el caso de Luisito, por ejemplo, que llegó a Bolivia, y ¿no? De ese tipo de muchachos que son totalmente emprendedores, que tienen una visión tan grande, también tienen una imaginación que hace de que tengan sus seguidores. Y ellos empezaron con solamente su celular. Empezaron a viajar con su celular, ¿no? A veces hacían, y lo estoy hablando de México, porque yo mucho tiempo, durante 10 años he estado yendo y viniendo casi 6 meses estaba en Bolivia y 6 y otros 6 u 8 meses, el resto estaba en México. 10 años que mi vida ha sido esto, ahora por la pandemia que estoy paralizado, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, hay un muchacho que lo he conocido personalmente que se llama Alan. Si ustedes entran a los YouTube, Alan por el Mundo, es un muchacho mexicano que vive en Ciudad de México y el chico ha empezado solamente con su celular y ha empezado a hacer viajes inicialmente mostrando la Ciudad de México. Se subía a un turibús, pagaba su billete y él empezaba a filmar y en las noches se dedicaba a editar y después ponía a su canal de YouTube. Y eso ha ido aumentando progresivamente y ahora nosotros lo vemos pues a Alan
que es toda una figura como Luisito, tiene miles de seguidores y ahora él inclusive lo que hace es los hoteles donde él va y muestra en sus videos, los hoteles le dan las habitaciones gratis, los restaurantes le dan la comida gratis, las líneas aéreas les da el pasaje gratis porque él publicita, estoy en Copa Airlines y con Copa estoy llegando a Panamá, dice, por ejemplo, ¿no? Y muestra todo lo que es Panamá va recorriendo y va filmando. Ahora, lógicamente que ya tiene cámaras mucho más profesionales y ahora lo acompaña a veces un amigo o a veces su novia, ¿no? Y filman todo el día y en la noche se dedican a editar con la misma cámara que tienen, editan y seguramente que ahora debe tener una pequeña islita para la parte de sonido, pero al día siguiente ya están colgados los videos en su canal de YouTube. Entonces, ese tipo de creatividad es fundamental y esos muchachos, por ejemplo, nos enseñan y nos muestran los recorridos, ¿no? Los recorridos que existen, que ni siquiera, por ejemplo, en el caso de Luisito, ni siquiera nuestro viceministerio de Turismo ha podido editar material que sea un material muy bien filmado, muy bien editado para mostrar Bolivia como destino turístico y posicionar la imagen turística de Bolivia, que ese es el rol que cumple el viceministerio y eso debería ser el viceministerio y para eso tiene presupuesto el viceministerio de Turismo, pero no lo hace. Tenemos que esperar que venga y ustedes deben saber eso, especialmente Pamela, ustedes saben, llegó un muchacho que si no me equivoco era un francés que ha venido a limpiar el lago, un lago seco que estaba lleno de plástico. Recién las autoridades se les ha ocurrido y han visto un poco, ¿no? Y han empezado a colgar, pero tiene que ser un extranjero que viene a movernos el piso y a sacudirnos para mostrarnos nuestras grandes deficiencias. Realmente eso solamente se vive en Bolivia. No creo que en otro lugar se logre vivir una situación de esa índole, ¿no? Por eso les digo, ustedes tienen que ser muy creativos cuando tocamos la parte eh, 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 del arte para formular el plan. Tienen todos los insumos necesarios y no se queden con solamente con lo que dice el docente, sino busquen, ingresen, por ejemplo, hay muchas conferencias magistrales, inclusive hay congresos eh, internacionales de turismo gratuitos que se realizan online por plataformas, generalmente por Zoom o otro tipo de plataformas, Classroom, cualquiera de ellas. Solamente es registrarnos y esperar el momento que haya ingreso para registrar y gratuitamente nos van a registrar. Inclusive les van a dar hasta el certificado, les van a mandar a su correo electrónico gratuito, que han participado o que han estado en este caso, de participantes en un Congreso Internacional de Turismo, ¿no? Entonces, hoy en día hay un montón de herramientas que nos permiten a nosotros adquirir mayores conocimientos, actualizarnos mucho más y tener una visión mucho más amplia que antes nosotros teníamos que viajar para poder tener las experiencias, ¿no? Entonces, hay que aprovechar eso. Y mucho más ahora que estamos en época de pandemia, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque eh, los medios de comunicación, ¿no? Se han abierto muchísimo más, porque antes había que ir a los congresos, antes de la pandemia había que ir a los congresos en forma presencial, ¿no? Y pagando el transporte aéreo, el hotel y pagar el congreso que costaban $200, $300 o euros. Ahora no, como les digo, hay congresos inclusive gratuitos. Entonces, solamente lo que nos mueve en este caso es tener la voluntad de conocer y de escuchar estos videos,
sobre las temáticas que a ustedes les interesa, sobre gastronomía, sobre planificación, sobre ecoturismo, sobre antropología. Inclusive si ustedes tienen eh, ciertas dificultades, por ejemplo, para la parte de teoría de costos, todo aquello, encuentran ustedes perfectamente clases gratuitas online sobre teoría de costos de alimentos y bebidas, sobre presupuestos en general, si tienen dudas. Es decir, hoy tenemos toda la información necesaria para poder crear, ¿no? Para poder aumentar nuestra motivación y también, en este caso, las expectativas con las cuales están ustedes formándose. Hay que desarrollar esa creatividad. Es importante desarrollar la creatividad para poder lograr, es decir, ver otros contextos y que puedan a futuro aplicarse a los nuestros. Preguntas. No, Lice. No, listo. Bien, entonces decíamos que la formulación del plan, y esto estamos machacando y machacando para que se les quede, porque si no, es difícil. A veces pregunto y en el mismo examen responden otras cosas, ¿no? La formulación del plan, decimos, es un arte y una ciencia. La preparación del plan, decíamos, dentro de su formulación, la formulación del plan, en primera instancia, tiene que ver las conclusiones del diagnóstico, que hemos dicho muchas veces. Luego hay que plantear las políticas turísticas del plan. Luego de las políticas turísticas vamos a tener los objetivos generales del plan. Luego tendremos los objetivos específicos del plan y de estos objetivos específicos van a desprenderse los programas y los proyectos del plan. Ahora, habíamos dicho en la anterior clase de que hay un si este es el plan en su primera parte incorpora los OBs, los objetivos básicos en esta primera parte. En la segunda parte son los objetivos preliminares. Preliminares. Y lógicamente aquí tenemos el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico. Y aquí tenemos la formulación del plan, que es la tercera fase, o el tercer momento, decíamos. La formulación del plan. Esta formulación del plan, lo vamos a volver a... Ah, no, aquí. Voy a trasladar esto acá, por favor. Acá, en un cuadrado más grande. Esta parte de la formulación del plan. Esta es la formulación del plan. Es esta parte, ¿no? Formulación del plan.
Ya. Esta formulación del plan, decíamos, lo primero va a incorporar, ya viendo desde la parte de desarrollo del documento, la introducción de la formulación del plan. Estamos viendo los subtítulos que incorporan la formulación. Una introducción. Ya. Luego aquí estarán las políticas del plan. Aquí estarán los objetivos generales del plan. General voy a abreviar GRL, los objetivos generales. Y aquí están los objetivos específicos. Los objetivos específicos. Ahora, lógicamente que las políticas, ¿dónde están? Aquí están las políticas. Las políticas tienen que ver al diagnóstico, a la conclusión del diagnóstico. Los objetivos generales tienen que ver la conclusión del diagnóstico. Además, los objetivos generales tienen que ver las políticas. Y los objetivos específicos tienen que ver los objetivos generales. Estos objetivos específicos van a pasar a ser programas y estos programas van a tener sus proyectos. Aquí será un proyecto, aquí será otro proyecto, aquí será otro proyecto. Y en algunos casos, si no hay programas, puede haber un programa con 3, 4 proyectos, o en algunos casos directamente se van a tener algunos casos, proyectos. Ahora, nosotros decíamos, estos proyectos hay que trabajarlos, ¿no? En base a las necesidades, porque una vez que se formulen los programas y los proyectos, generalmente la técnica nos dice que debemos nosotros trabajar perfiles de proyectos, ¿no? Aquí están. Nosotros debemos trabajar los perfiles de proyectos acá. Y esos perfiles de proyectos, seguramente aquí tenemos un perfil, otro perfil, va a haber varios de acuerdo a lo que se ha identificado en el diagnóstico, lo que se requiere, van a haber perfiles de proyectos. Pueden ser 10, 20, 30, dependiendo. Y pueden haber también programas. Ponemos un ejemplo. Aquí tenemos un programa. Se ha identificado que en el municipio de Villa Tunari se requiere personal capacitado, que hay una gran falencia en el personal capacitado. Entonces, va a haber un programa de capacitación turística hotelero. Ahí está, este va a ser el programa. Entonces, de aquí se van a desprender proyectos. Va a haber un proyecto para capacitar
un proyecto para capacitar a guías de turismo. Dice que no hay guías. Va a haber otro proyecto para capacitar a garzones en la parte hotelera. Porque no hay garzones, dice. En el diagnóstico ha resultado que se identificó que no hay garzones. Después va a haber otro proyecto para capacitar a administradores hoteleros. Entonces estamos viendo cómo un programa va a crear sus propios proyectos. Inicialmente hemos dicho son perfiles de proyectos. Y una vez que se hace la redefinición de los objetivos en base a los perfiles, se dice, bueno, tenemos 5 programas y 30 perfiles. ¿Cuáles vamos a ejecutar primero? Entonces, viendo en este caso, viendo eh, viendo que las certidumbres del plan es óptimo y cuáles son los proyectos más rentables de todos estos, o si quieren los de aquí, entonces se escogen, y los que den menos impactos ambientales, entonces se escogen 5 y se dice, se van a elaborar estos 5 proyectos a diseño final, el proyecto y dentro del plan a diseño final. Entonces, una vez que se han elaborado los proyectos, hay que entregar, decíamos, los proyectos a diseño final a los constructores. Se habrá otra licitación pública para adjudicar las obras civiles, si son construcciones, o en el caso de capacitación a una empresa de educación, ¿no? Para que pueda capacitar a garzones, meseras, guías, etc. Entonces ya el plan va a surgir, que ya se está ejecutando, porque ya se han elaborado esos proyectos y ahora hay que ejecutar esos proyectos. Bien, entonces el municipio, que es el dueño del plan, dirá, muy bien, ya tenemos los proyectos a diseño final de capacitación, hay que contratar una empresa, hay que licitar qué institución educativa quiere hacerse cargo de capacitar a lo que dice el proyecto, a 100 para un curso para 100 garzones, un curso para 100 guías, etcétera, dependiendo, ¿no? Un curso para 50 administradores hoteleros, etcétera. Y seguramente aquí hemos dicho, habrán proyectos de infraestructura. Por ejemplo, la creación de una senda ecoturística. El proyecto ya está a diseño final. Entonces hay que adjudicar a una empresa que lleve a cabo las obras civiles y también la parte turística y la parte ambiental. Entonces se le entrega el proyecto y le dice, construyame bajo estas características, porque el proyecto, como es a diseño final, dice todo lo que hay que hacer y cómo hay que hacer. Entonces la empresa ejecuta. Y aquí ya tenemos la senda ecoturística, toda señalizada con los servicios básicos, con la interpretación, todo eso. Eh, aquí ya se ha capacitado a los guías. Entonces, los guías ya están capacitados para poder conducir a los turistas por estas sendas, ¿no? Todo está interrelacionado. Por eso hablamos la anterior clase o hace 2 clases de los sistemas, ¿no? Todo está interrelacionado. Entonces el plan se ejecuta. Porque no nos interesa de que el plan quede en documentos o en CDs o en memorias extraíbles guardadas, los documentos en los archivos, en los anaqueles. Lo que dice el plan se tiene que ejecutar. En estos primeros 5 años, dirá el plan, en la parte de las recomendaciones, se van a ejecutar 5 proyectos. 1, 2, 3, estos 5 proyectos. De aquí a 3 años se ejecutarán estos otros 3 proyectos viendo el comportamiento del mercado, realmente cuántos turistas han ingresado con la ejecución de estos nuevos proyectos, porque ya tenemos una ruta ecoturística, tenemos un área para pesca, un proyecto que se ha ejecutado sobre pesca controlada, observación de aves en otro lugar, es decir. Y decíamos siempre, también hemos dicho, ponemos 2 escenarios, ¿no?
dos escenarios. Un escenario, ¿cuántos turistas ingresan sin plan? Sin plan. ¿Y cuántos con plan? Y cuando hemos elaborado el diagnóstico, se dijo, sin plan ingresan 500 turistas año al destino, cualquiera que fuese el destino. Ejecutado el plan, van a ingresar 1000 turistas al año. Sin plan, estos 500 turistas generaban tanto de dinero. Pero ahora con plan y que vamos a ser mucho más selectivos y no vamos a traer mochileros, sino un turismo más caro, entonces con plan vamos a generar tanto de dinero, ¿no? Esos son los escenarios. Entonces, viendo este escenario, hay que ver y decir, realmente el plan ha dado grandes resultados, estamos muy satisfechos, y ahora el plan dice que en estos nuevos 3 años hay que elaborar este proyecto y este proyecto. Y hay que ejecutar además. Perfecto, entonces el municipio va a poner la plata, el sector privado va a poner sus inversiones, etc. Entonces, ¿por qué? Porque ha dado resultados realmente óptimos que habían sido previstos en el plan. Por eso que en el diagnóstico se hace una investigación de mercados. ¿Preguntas? No le hice. Tiene que haber preguntas, no puede ser que no haya preguntas, Pame, tiene que haber algo, no puede ser de que todo esté tan claro. Melanie, a ver, ¿qué dice usted? Galia, ¿qué dicen? Repito y repito la temática, pero no sé si se les ha quedado, si hay dudas, si se requiere alguna sugerencia, no sé. Es que yo le entiendo bien, dice, no sé los demás, pero yo le entiendo Claro, bien. Por eso Pame, con siempre le usted digo estoy que contento, está muy bien. Pero, ¿qué es del resto? ¿Qué me dicen? Tal vez me estoy equivocando, tal vez no me están entendiendo, tal vez estoy hablando muy difícil, no sé. ¿Qué dicen? Magíster, por mi parte, igual yo entiendo claramente lo que está Ya, explicando. entonces, Benjamín, está claro, no hay dudas sobre esta situación, porque después no sé cómo sería, cómo habrá sido, no me acuerdo. Está claro, ¿verdad? Sí, por mi parte, sí. Ya, perfecto. Entonces, este fin de semana voy a mandar, por favor, no pasa de este fin de semana para que mande los instructivos sobre los trabajos que tienen que realizar. ¿De acuerdo? Está bien. Muy bien, que Está bien. tengan una buena tarde. Hasta luego, Pame. hasta luego, dice. Hasta luego. Hasta luego, Listen. Hasta luego, que les vaya bien.